Esta conferencia se sitúa dentro de otras dos, que una ya está publicada, que se titula La noche oscura en las moradas de Santa Teresa y fue publicada en el 2008 en la revista de Espiritualidad. Y la otra está por aparecer ya muy cercana, que se titula Las moradas teresianas y el seguimiento evangélico, que aparecerá en Estudios Eclesiásticos. Entonces, estas tres conferencias mutuamente se influyen y se sirven de hermenéutica unas de otras, pero vamos, no hace falta conocer las otras dos para poder seguir lo que voy a decir, simplemente que se complementan. Bien, las moradas teresianas generalmente vienen comprendidas desde una perspectiva de luminosidad. Es cierto que en ellas se habla de pruebas, de cruz, pero estas realidades no han cobrado en ningún caso la clave interpretativa de noche oscura. Y eso que Teresa habla claramente de esa noche en los capítulos 1 y 11 de las sextas moradas, aunque nunca use ese término. Incluso ni siquiera se aplica el concepto de noche para ese lugar de moradas, salvo algunas excepciones. Sobre la noche oscura teresiana era difícil hace muy poco encontrar alguna bibliografía digna. Teresa conoce la noche mística. Es suficiente con recordar algunos textos del Castillo Interior para darnos cuenta de que Teresa estaba, diríamos, advertida de que en la experiencia religiosa se produce ese tipo de noche de la que habla San Juan de la Cruz. Voy a citar dos textos y luego un tercero ya después de las moradas, después del matrimonio espiritual. Dice en las moradas estas, en el capítulo 1, que ya he dicho, que es uno de los capítulos en que habla de la noche oscura. Dice lo siguiente: porque son muchas las penas que la combaten con un apretamiento interior de manera tan sensible e intolerable que yo no sé a qué se puede comparar, sino a las que padecen en el infierno, porque ningún consuelo se admite en esta tempestad. Estas palabras las podría suscribir San Juan de la Cruz. Y más adelante añade: está tan escondida que ni a una centella muy pequeña le parece no ve de que tiene amor de Dios, ni que le tuvo jamás. Porque si ha hecho algún bien o su majestad le ha hecho alguna merced, todo le parece cosa soñada y que fue antojo. Los pecados vio cierto que los hizo. Estos son dos textos que clarísimamente hablan de la noche oscura de Santa Teresa, que casi nunca se habla cuando se explica su doctrina. Digo casi nunca por decir algo, porque prácticamente es nunca. Pero podemos entonces incluso citar un texto posterior al matrimonio espiritual, que se suele decir que después del matrimonio espiritual ya no hay noche, etcétera, etcétera. Voy a citar un texto que está en las fundaciones de Santa Teresa y Fundaciones 21.4. Se refiere a la fundación de Segovia, realizada evidentemente después de la concesión de esta gracia. Dice así la santa: mas porque no hubiese fundación sin algún trabajo, dejado el ir yo allí con harta calentura y hastío y males interiores de sequedad y oscuridad en el alma grandísima. Texto de 21.4. Este texto se refiere a la fundación de Segovia, a la que también asistió San Juan de la Cruz. ¿Consultó Teresa su estado de conciencia con él? Estas simples observaciones nos hacen ya sospechar que Teresa, que estaba al tanto de los entresijos de la noche, no puede haber elaborado sus moradas sin tenerlas en cuenta. Pero las sospechas desaparecen y se convierten en certeza si analizamos detenidamente el entramado de las mismas. Entonces, el ritmo de la conferencia quiere demostrar que no hay ninguna gracia propiamente luminosa del todo. Casi siempre las gracias van acompañadas de cierta oscuridad y la oscuridad también de cierta luminosidad. Por eso he titulado así, Las moradas, que se suele decir que es un libro luminoso, pues está lleno de tinieblas también. Una simple aproximación al libro ya nos hace ver que su experiencia mística se compone de una mezcla de luz y oscuridad en todas sus fases, que no son otra cosa que una salida del yo tenebroso a la luz. La luz en todo momento está tamizada por la oscuridad, incluso, como veremos, en las etapas últimas. Entonces, esto al final veremos lo que quiere decir la mística, que no es más que la realidad de la fe profundizada y vivida, y la fe siempre es oscura. La noche del ser y del pecado. Las moradas pueden describirse como una fuga nupcial de la noche del ser y del pecado hacia la luz cristológica trinitaria. La fuga en la noche luminosa se dirige al centro del yo, un camino hacia adentro,
La secreta escala y la almena, en el caso de Teresa, no se recorren saliendo, sino entrando, como en la llama de amor viva de Juan de la Cruz, que también tiene lugar dentro. Y se hace luz con la praxis evangélica, por la que el ser humano se interioriza, es decir, descubre a Cristo dentro de ello. Estaríamos en pura mística cristiana, en la que no hay que hacer ninguna cosa especial ni psicológica ajena al Evangelio, sino que el Evangelio sirve para entrar, para hacer el vacío que se dice, porque no le hace, porque se va al mismo Evangelio. El hallazgo de la verdad en todo el proceso se confirma con las actitudes evangélicas. Va a ser otro latiguillo que Santa Teresa usa, que para que una cosa esté cierta y le sea cierta, lo quiere comprobar con las obras evangélicas. Si hay evangelio, la experiencia mística es cierta. Si no hay evangelio, por lo menos es dudosa. Por tanto, la experiencia mística en sí misma no es luminosa, tiene que estar confirmada. Por donde la luz siempre queda condicionada por la experiencia. No solo da seguridad la percepción intelectual, se necesita también la cordial. La luz del corazón siempre es luminosa oscuridad. Aquí cobra gran interés la razón práctica. Sin su apoyo, la razón pura puede perderse en el ensueño. Y nos vendría así a la memoria aquello de Kahneman, yo no quiero entrar porque no soy filósofo, pero nos vendría a la memoria de cómo sitúa la religión en la razón práctica, no en la razón pura. Pero bueno, no, son cosas como asonancias, yo no entro en eso. Cuando de secreto enseña Dios al alma. Pero antes de proseguir, quizás también sea necesario hacernos una cierta idea de qué se entiende por noche oscura, porque ya la misma noche es luminosa. De modo que no solamente en los aspectos de luminosidad se infiltra la sombra, sino que en el mismo corazón de la noche se puede observar resplandores. En otra parte, a este propósito he escrito: la noche, actuación amorosa y primorosa de Dios, tiene por objeto la recreación y transfiguración del ser, su despliegue para que Dios advenga, señero, luminoso y amigo a su propio estilo. Esta es la idea de noche. Dios viene a su propio estilo, el hombre no entiende y cae en la noche. La noche en realidad siempre es luz y gloria. Aunque se sienta como ausencia, es presencia amorosa cualificada que no se logra percibir de momento por exceso de intensa luminosidad, y amorosa, ya que, como asevera San Juan de la Cruz, de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor sin ella hacer nada ni entender cómo. Es noche, no entiende y se está iluminando. En el origen de moradas, luz y tinieblas. Ya parece indiscutible que el origen de moradas hay que situarlo en un texto de vida en que Teresa percibió el yo humano cincelado en Cristo resucitado. Es el famoso texto de Vida 45. Los paralelismos de este texto con Primeras Moradas 2.3 resultan innegables, y el posible lapsus de Teresa, mencionado en Séptimas Moradas 2.10, confundiendo el texto de Vida 45 como si perteneciera al libro de Moradas, afianza aún más este supuesto. La raíz teológica de Moradas es pues cristológica. El Cristo luminoso de su experiencia se envuelve en la aureola del paraíso del Génesis, de las moradas de Juan y posiblemente de la Nueva Jerusalén apocalíptica. En Quintas Moradas hablará de la bodega del cantar, también Santa Teresa hablará de esa imagen, y antes ya se había referido a la tierra prometida. De modo que en las moradas es el paraíso del Génesis, es el libro del Apocalipsis, el momento aquel famoso del árbol, la fuente, etc. Es también la bodega del cantar, a la que alude en Quintas Moradas, y sería también la tierra prometida, y también sería el cenáculo, al que alude en Quintas Moradas. De modo que la Santa ha hecho Biblia la antropología cristiana. Lo cristiano, los lugares de experiencia de Dios son bíblicos, Santa Teresa. Son bíblicos, son lugares que evidentemente luego el concepto de moradas cambia porque son estos lugares. Entonces entra en la misma dinámica que el cuarto Evangelio de San Juan. Son dinámicas, no son estancias, no es algo compacto, separado, sino que es relación pura. Diríamos que hay una coincidencia muy grande con las moradas de Juan, texto que Santa Teresa cita, evidentemente, lo cita. Bien, diríamos pues que entonces estaríamos en esta idea de moradas.
Por tanto, para Teresa la palabra morada equivale a cada uno de esos espacios translúcidos, por cuanto son lugares donde se presencializa el Dios de la revelación, Jesucristo. Y la persona sería la Tierra Santa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, que en la primera parte lo recorre Yahvé, la segunda parte lo recorre Jesucristo. Y cada zona de la persona, pues como las zonas que iba recorriendo Jesucristo, pues se van llenando de luminosidad ahora. No es que Santa Teresa haya querido hacer eso, posiblemente ni se le ha ocurrido, pero la composición del libro objetivo lleva a esa conclusión. Y muy probablemente en algunos casos sí que hace alusión, porque dice claramente que somos la tierra prometida, etc. Bien, entonces habríamos dado ya un paso para entender el ser humano, y ahora voy a citar el libro de Vida 45, el texto que parece el origen de moradas, y que nos va como a llenar de luminosidad un poco la antropología teresiana, y al mismo tiempo nos va a descubrir qué son las luz y qué son las tinieblas en ella. O sea, la santa dice que estando una vez en las horas, de presto se recogió mi alma y parecióme ser como un espejo, claro toda, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara. Y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor, como le suele ver. Y el texto ahora que yo quiero recargar es: parecíame en todas las partes de mi alma, le veía claro como un espejo. Y también este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor, por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa. De modo que el ser humano es una experiencia profunda de Cristo. Diríamos que, resumiendo, y tomándose una cierta licencia, pues podríamos decir que el ser humano consta de tres partes: de cuerpo, alma, hablando de una antropología así muy normal y muy natural, y Cristo. Tres cosas. Mientras estas tres cosas no estén encajadas y conjuntadas, el ser humano está dividido, no haya plenitud ni siquiera humanamente. El yo, pues, está traspasado de luz, de ahí que el alma resulte un paraíso encantado, perla oriental, el paraíso de Génesis, la Nueva Jerusalén, alumbrada por la luz del Cordero, y el huerto del Cantar por su amor de novio. También cita el huerto del Cantar en una cuenta de conciencia, con un texto muy bonito: venga mi amado a su huerto y coma. Un texto precioso. Son textos que ya son expresamente citados por ella. Por lo tanto, ya no es la imaginación nuestra, o que objetivamente están, hay textos que los cita ella. Esta es la visión de Teresa, la que ella tiene cuando redacta el libro, pero en el comienzo, quien acaba de salir del pecado, sin apenas relación sentida con el Señor, se halla en oscuridad, de tal manera que no se puede representar ni ver este Señor, aunque esté siempre presente dándonos el ser. Ahora comienza viendo cómo el ser comienza en las tinieblas, teniendo esa luz tan enorme, no la capta. Bestialidad y oscuridad son dos palabras que utiliza Teresa para expresar esta situación deplorable: pura tenebrosidad. Nos encontramos con dos contrarios en el yo: luminosidad de Cristo y tinieblas a causa del pecado, que nos impiden ver y disfrutar de esa luz que desde dentro nos ilumina y de alguna manera nos unge. Los primeros bajidos de la luz. La luz comienza a vislumbrarse en la palabra. Pero curiosamente, esta palabra a la que se refiere Teresa, voces, la llama ella, es la del hermano y de la comunidad. La primera vez que la persona comienza a sentir que Dios la llama y que se hace luz es en la voz de la comunidad y en la voz del hermano. Dice: llamo voces, pero no son estas voces como otras que más adelante diré cuando sea la palabra esa que escucha ella, que dice que es de Cristo. No, aquí es la palabra de la comunidad. Descubierto este primer resquicio de luz, Teresa, precavida, exhorta al viajero a que no se detenga, y para ello debe asirse a la cruz de su Señor. Abrazaos con la cruz, les dirá, lo demás es cosa accesoria. Noche, evidentemente. Los primeros atisbos luminosos parecen ensombrecerse de oscuridad, pues el báculo del seguidor debe ser la cruz. Estamos en puro sanjuanismo. Nicodemo redimido. Y ahora Teresa, en esa búsqueda de la luz, le pide al discípulo lo que Jesús mismo exigió a Nicodemo: mirar al crucificado. La cruz teresiana no es el madero, como sabemos, es el que se puso en ella, frase que usa la santa. La cruz, símbolo y expresión del amor más desinteresado, es el camino de la verdad y de la luz. El pasaje de Segundas Moradas 1:12, que cierra estas moradas y que incluye dos textos de Juan y otros dos de Mateo, refleja la mirada a la cruz de Nicodemo para nacer de nuevo y de lo alto. Estamos naciendo de nuevo y de lo alto. Así, las moradas teresianas
que, como Nicodemo, están en la noche, describen el milagro de un nuevo nacimiento, saliendo del vientre materno del yo, el viejo Israel, a las claridades y a los torrentes del crucificado. La experiencia se contrasta con el Evangelio. La luz y el gozo de estas moradas dimana de la cruz. La palabra de Dios es la del hermano y la Pascua y su luz son las de la cruz. Luminosa oscuridad. En este momento la palabra de Dios es la del hermano, no es otra. Bien, los primeros pasos del seguidor. En ese artículo, que pronto saldrá, pues para mí ha sido una sorpresa, porque he visto que las moradas encaja perfectamente las moradas como un libro en que explica el seguimiento de Cristo. Me propuse estudiar eso, yo nunca lo había estudiado, nunca había leído así las moradas y me ha resultado sumamente fácil, porque encaja perfectamente. Bueno, por eso digo aquí el seguidor. Los primeros pasos del seguidor. Cuando Teresa redacta las terceras moradas, tiene delante la imagen del joven rico del Evangelio. En la redacción de Marcos, el rico está muy inquieto y va corriendo a alcanzar a Jesús, que salía. Está preocupado por algo. Quiere seguir a Jesús, o mejor, quiere ver si su conciencia está de acuerdo con la ley. La religiosidad toca al ser, pero no lo enjuga por dentro. Es barniz, no sustancia. Es reducción del ímpetu de la fe a los parámetros de la razón. Se trata de una visión de la fe en la que el misterio se organiza. Teresa les invita a prescindir de esa luz tan terrenal y a la renuncia de sí mismas y de sus cosas con estas palabras, que no hay duda, dice, que si perseveran en esta desnudez y dejamiento de todo, doctrina del santo de San Juan de la Cruz, y dejamiento de todo, que alcanzarán lo que pretenden. Pasaje aparentemente adusto que suena a la subida del Monte Carmelo. Pero aquí mismo la santa, que ya parece que va haciendo como un poco de luz en el camino, torna e introduce un elemento curioso, nuevo, introduce la noche pasiva del sentido que no corresponde a estas moradas. Vamos a ver, dice así Teresa, viendo que la purificación es muy necesaria para entrar en la luz, pues hace una alusión a un texto muy curioso de Terceras Moradas 1.5, que dice así: y dejo unos trabajos interiores que tienen muchas almas buenas, intolerables y muy sin culpa suya, de los cuales siempre los saca el Señor con mucha ganancia y de las que tienen melancolía y otras enfermedades. Este texto habla clarísimamente de la noche pasiva del sentido. Y dejo unos trabajos interiores que tienen muchas almas buenas, intolerables y muy sin culpa suya, de los cuales siempre la saca el Señor con mucha ganancia. Ha introducido, curiosamente, aquí en estas moradas, este tipo de purificación, haciendo ver que la luz no puede llegar mientras esto no esté realizado. Es una purificación pasiva que no corresponde a este momento, pero no sé cómo lo ha introducido allí. Es curioso que este texto no lo he visto yo muy citado por los autores cuando hablan precisamente de seguimiento, un poquito en la Santa. Y añade después ella aquí mismo, para ya como terminar: no pienso que da muchos gustos, si no es alguna vez, para convidarlos con ver lo que pasa en las demás moradas, porque se dispongan para entrar en ellas. Como van viendo, hay muchos textos purificativos aquí en Santa Teresa. Ahora veremos otros iluminativos, pero siempre como unidos. Y en las terceras moradas sigue ella con otro texto de oscuridad, diríamos, la necesidad de la prueba. Pide que nos pruebe Dios, ya que nosotros no somos capaces de seguir el camino que nos hemos establecido, de seguimiento de Cristo, y nos engañamos a nosotros mismos. Ahí estaría toda la doctrina de San Juan de la Cruz sobre los engaños, ¿verdad?, que puede haber en el camino espiritual. Y dice que nos pruebe el Señor, que nos pruebe, pide la prueba, la Santa, del mismo Señor, que intervenga el mismo Señor para que nosotros nos libremos de esa realidad, y nos pide que nos pruebe el Señor. Bien, así diríamos que las terceras moradas son una mera derivación de aquel Cristo cristológico, mirando a la cruz, con el que terminan las segundas, que decíamos que era como Nicodemo. La luz de la cruz exige este dejamiento de todo. La luz alcanza al seguidor como iluminación interior,
pero no de los sentidos, que están oscuros y secos, preparados para ser receptáculo de peregrinas iluminaciones. Y nos situaríamos ya en las cuartas moradas, que entra la mística. Y claro, diríamos, bueno, pues entra la mística, entrará la luz. Pues vamos a ver cómo entra la luz. Bueno, ahí el primer momento de la mística es primoroso, es lo que se llama oración de recogimiento, y que ella lo compara al silbo del pastor, que está calcado del Evangelio de San Juan, está calcado del discurso del buen pastor, todo el texto. Visto ya el gran rey que está enamorado de este castillo, su buena voluntad, etcétera, etcétera, y hablo del silbo, que es lo que a mí me interesa aquí en este momento. Dice, y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan los sentidos, las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo. Pero la santa añade después que ¿cómo es el silbo? Con un silbo tan suave que casi ellos mismos no lo entienden. No se entiende, la luz no se entiende. O sea, un silbo que no se entiende. De modo que no es una claridad enorme, es una cosa que está mezclado y interviene como en la fe, el corazón y la razón. Está todo junto. Por tanto, las moradas no son más que un camino de fe. Y la mística cristiana no puede ser más que un camino de fe. Y cualquier forma de querer sacar la mística de ahí, pues evidentemente ya no es cristiana y además ni es mística, evidentemente. Bien. Ciertamente invade al entendimiento, pero no tanto que lo absorba. Pero fíjese, y en este momento de las cuartas moradas, de tanta iluminación, es cuando ella tiene la crisis de la humanidad de Cristo. Es decir, cuando le dicen que debe dejar de pensar en lo humano de Cristo, y bueno, por un tiempo hizo caso a esa realidad. Es decir, que no es un momento tan luminoso que uno vea tan claro, porque ella tuvo que reflexionar y tuvo que hacer un argumento teológico para demostrarse a sí misma y demostrar a los demás que el dejar en el camino espiritual la presencia de la humanidad de Jesucristo va contra el pensamiento cristiano, contra la fe cristiana y sobre todo contra los evangelios. Y ella hace un argumento. No es el momento de presentar esto, pero sí es decir lo que es aquí, en cuartas moradas, cuando entra ese problema. Cuando viene la contemplación es cuando viene ese problema. Luego la iluminación no es tan grande. Ella ha tenido que consultar, estudiar, entonces la luz, diríamos, mezclada con las tinieblas. Pero hay otro tipo de oración muy interesante aquí en las cuartas moradas, que es la oración de quietud. ¿Y qué pasa con esta oración? Las cuartas moradas comprenden también otro grado, la oración llamada de quietud, que en su cumbre más elevada recibe el nombre de sueño de las potencias. Ola impetuosa, perfume embriagador, que parece surgir algo más allá del corazón. Pero aquí la santa, precisamente, en cuartas moradas, ante estos gustos que suceden, advierte. Y dice, ante este aluvión de gustos, Teresa nuevamente invita a refugiarse en la cruz, fíjense, a refugiarse en la cruz y a no buscar deleites espirituales, como hacen los buenos seguidores del Señor. El texto dice así, que no solo no le piden gustos ni los desean, mas le suplican no se los dé en esta vida. Está en cuartas moradas. El gusto puede ser engañoso, y así añade la santa. Así le sucede a algunos que, en teniendo algún regalo, sujétalos el natural, y como sienten contento alguno y caimiento en lo exterior, y una flaquedad, paréceles que es lo uno como el otro, y déjanse embebecer. Luego, incluso el gusto aquí es ambivalente, es lo que quiero yo poner de relieve. Mi idea en toda la conferencia es poner de relieve que va mezclado la luz y la oscuridad. La luz nunca es luz, la oscuridad tampoco nunca es oscuridad del todo. Es un camino que creo yo que es el de la fe, evidentemente, que se va iluminando, pero que tiene sus problemas, digámoslo así, porque no es una luz, diríamos, de evidencia, entra en otras zonas del ser. Como se ve, la suavidad de esta experiencia, que está orientada a curar la sensualidad de los sentidos, puede servir por otra parte para encaminar a las personas hacia la búsqueda del gusto espiritual, lo cual al final resulta casi igual de dañoso que los sentidos enajenados en los deleites terrenales. Estamos ante una luz envuelta en oscuridad. Y fíjense
cómo comienzan las quintas moradas, que ya decimos, bueno, pues las quintas moradas tienen todas las características ya de que ha muerto el yo, el gusano, se está convirtiendo en mariposa, se da la idea de que ya hemos dejado atrás, digamos, lo mundano. Comienzan así, o sea, en la reflexión que yo hago. Es la misma Teresa la que sostiene esto al comienzo de Quintas Moradas y que confirma cuanto vamos diciendo. Escribe, porque hasta que la experiencia es mucha, queda el alma dudosa de qué fue aquello, si se le antojó, si estaba dormida, si fue dado de Dios, si se transfiguró el demonio en ángel de luz, queda con mis sospechas y es bueno que las tenga. De modo que incluso en la experiencia esa tiene muchas dudas. De nuevo tenemos que afirmar que la experiencia se produce en medio de dudas y sospechas y debe ser discernida. Nunca se esclarece por ella misma, diríamos. Y luego, en las Quintas Moradas, ella misma tiene ese texto tan conocido en que dice, ¿verdad?, cómo de tanta luz el ser humano se pierde en la reflexión. El texto, diríamos, es así. La voluntad debe estar bien ocupada en amar, mas no entiende como ama. El entendimiento, si entiende, no se entiende como entiende. A mí no me parece que entiende, porque como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender esto. Bueno, pues evidentemente estamos en una confusión. Una confusión le sobrepasa la luz a la persona y se pierde. Bien, y más adelante añade, hay que tornar enseguida a la vida normal y busca Santa Teresa otros criterios de clarificación. En este sentido se expresa la misma Teresa. Y quien dijere que después que llegó aquí siempre está con descanso y regalo, diría yo que nunca llegó, sino que por ventura fue algún gusto. Por tanto, pone dudas en las Quintas Moradas en la persona. Evidentemente hay unos focos de luz, yo eso no lo niego, pero que es ambivalente. Diríamos que es un proceso. Y luego en las Quintas Moradas añade otras Quintas Moradas, que es la unión regalada una y está la unión, diríamos, por la voluntad de Dios o por la caridad. Y pone los criterios de Juan. Si amamos a Dios no lo sabemos, pero sí sabemos si amamos al prójimo. Los criterios mismos de Juan. De modo que, y dice ella, esta es la unión que yo siempre he deseado. Y esta es la que está más clara y segura. La otra tenemos que esperar a otra vida por verlo. De modo que pone algunas veces en duda la eficacia de la experiencia mística como tal, sola. No, en el conjunto evidentemente no, pero sola sí. Bien, esto así, dicho pues muy en resumen de estas Quintas Moradas, pero donde está la verdadera noche oscura, es en las sextas. Bueno, este tema es un poquito largo. Voy a explicar un poco y leeré otro poquito y luego ya pues terminamos. Santa Teresa habla de dos noches oscuras tipo San Juan de la Cruz en Sextas Moradas. Una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 11. La del capítulo 1 prepara el desposorio. La del capítulo 11 prepara el matrimonio. Diríamos así, aunque hay diversas opiniones en estas cosas, ¿no? Pero parece lo más claro esto. Entonces, esta noche oscura, diríamos que prepara el desposorio, la voy a resumir, tiene muchas facetas, es una cosa muy bella porque se puede comparar con San Juan de la Cruz. Bueno, vamos a resumir unas cuantas. Y la podemos resumir en el momento más duro de la noche, que sería, pero el momento más duro de la noche teresiana, al igual que la de San Juan de la Cruz, es cuando llega hasta sentir que está reprobada por Dios. Texto que dice la Santa en Sextas Moradas 1.9. Y se lo atribuye al demonio, cosa que nunca haría San Juan de la Cruz. Ella lo atribuye al demonio. Ahí en esto hay una diferencia, diremos. Este pensamiento lo achaca al demonio, a quien Dios permite que la pruebe. San Juan de la Cruz lo leerá más positivamente. En la noche puede intervenir el demonio, pero no es él quien la dirige. Y ahora compara sus dolores a los del infierno, la Santa, a los del infierno. Recordemos la famosa visión que ella relata en vida. ¿Experimentó Teresa lo que significa la condenación? El texto está muy oscuro. ¿Tuvo algún momento experiencia de condenación? Si hubiera tenido eso, hubiéramos tenido una noche, quizás, no sé si mayor que la sanjuanista, pero por lo menos el mismo nivel. La carencia de Dios
el temor insufrible de no poder verle nunca, el texto en este punto resulta un tanto confuso. Veamos las palabras demoradas. Porque son muchas las penas que la combaten, con un apretamiento interior de manera tan sensible e intolerable que yo no sé a qué se puede comparar, sino a los que padecen en el infierno, porque ningún consuelo se admite en esta tempestad. Luego, estas moradas, que parecen tan luminosas, están llenas de esta luminosidad oscura, claro. La noche se cierra, no hay escapatoria. Los confesores, algunos lo manifestarán más tarde, se sienten como interiormente forzados a ir contra ella. Si acude a los libros, no le dicen nada y además es incapaz de retener lo leído. No ve en sí ninguna virtud, ni que tiene amor de Dios, ni que lo tuvo algún tiempo. Las gracias y mercedes le parecen cosa soñada y que fue antojo. Los pecados ve cierto que los hizo. No puede rezar, le hace daño la soledad, no le consuela estar con nadie. El mejor remedio, dice, es entender en obras de caridad. Fantástico, ¿eh? La caridad siempre es lo que ilumina en este mundo, la principal. Lo mejor es entender en obras... El único remedio que hay en la noche oscura es entender en obras de caridad, es decir, hacer obras de caridad y exteriores y esperar la misericordia de Dios. Al leer estas formas de noche, parece tenemos delante las obras de San Juan de la Cruz. Curiosamente, la única luz que se enciende en estos momentos son las obras de caridad. También aquí solo queda el amor. Bien, podríamos seguir en esta noche. Voy a pasarlo porque el tiempo pues va avanzando. Sí, va avanzando. Y entonces me voy a la otra noche. O sea, esta es la noche del desposorio, la que prepara las estas moradas, diríamos. Pues vamos a ver la noche del matrimonio, que es la que está en el capítulo 11. Es curioso que esto no se ha tratado. Me ha llamado mucho la atención. Se han hecho alusiones los tratadistas, pero no, hasta muy modernamente. Ahora ya evidentemente hay alusiones en algunos autores, hay algunas alusiones, pero no es una cosa como, bueno, lo aluden porque es que es evidente, pero no es una cosa como tratada. Algunos sí, ha tratado algún poquito, algún tema de estos, como Salva, por ejemplo, que tenemos aquí, ha tratado alguna cosita de estas últimamente. Bien, las cimas de la noche del desposorio. Gracias al desposorio a la que acompañan otros muchos, tiene lugar después de esta noche que sale ahora a nuestro encuentro. Y esta noche lo voy a resumir en unas líneas y luego a ver si puedo, resumo las conclusiones. La presencia de Dios es la sustancia y deseo del alma, dice Teresa. Teresa compara ahora estas ansias insufrideras con las del purgatorio. Dice, yo vi una persona así, ella misma, que verdaderamente pensé que se moría. Y no era mucho maravilla, porque cierto es gran peligro de muerte. Y así, aunque dure poco, deja el cuerpo muy descoyuntado, y en aquella sazón los pulsos tiene tan abiertos como si el alma quisiera ya dar a Dios. Hasta ahora se conformaba la voluntad con la de Dios, de no verle por el momento. Ahora, aunque tiene la conformidad, no tiene el sentimiento. Siente una soledad extraña, la del capítulo 11. Es un poquito diverso a lo de San Juan de la Cruz esto. Lo otro, la del capítulo 1 es exacta. Aquí hay una cosa un poquito diferente. Siente una soledad extraña entre el cielo y la tierra, sin hacer asiento en nada, con sed insufrible de Dios como en el infierno. En una Pascua de Resurrección sintió ella particularmente esta realidad. Y luego, curiosamente, llegan las séptimas moradas y en las séptimas moradas tiene también su noche, que no se suele decir, tiene su noche. Y voy a ver el momento que ella recuerda la noche de séptimas moradas. Recuerda, por ejemplo, dice Santa Teresa, que porque recuerda a los espirituales que tienen estas experiencias y que a veces temen que como una nave que ya va muy demasiado cargada, se va a lo hondo, no les acaezca así. Así tienen el temor de poder perderlo todo. Era esa idea. Yo os digo que no les falta cruz, salvo que no les inquieta ni hace perder la paz, sino que pasan de presto estas olas, como una ola, alguna tempestad, y torna bonanza. Los ramalazos de la noche llegan hasta aquí. Las luminosidades del matrimonio espiritual, con tonos de Pascua, han de ser contrastadas con las obras. El hecho de poner el capítulo 3 de las séptimas moradas para contrastarlo con las obras, para ver si es verdad, pues evidentemente siempre las obras son el contraste de toda la mística.
Pues bien, voy a hacer como un resumen de lo que estoy diciendo y evidentemente la santa se está moviendo, diríamos, esto nos hace ver que se está moviendo en una descripción de la fe cristiana. Y es el proceso que sigue la fe cristiana. Va profundizándose, pero evidentemente la fe nunca es evidencia. Estamos en la línea también de San Juan de la Cruz, que la fe siempre es oscura, aunque haya una fe pues ya última, muy clarificadora, de la que habla también el santo. Entonces, esta realidad de ver que la noche oscura se mezcla, diríamos, con la luz que ilumina todo el campo de las moradas teresianas, me hace a mí ver que las moradas, en algún sentido, se pueden comparar, es una especie de cántico espiritual y noche oscura de San Juan de la Cruz, porque es un canto de amor, las moradas, evidentemente, una búsqueda del amor, un camino hacia el amor, pero al mismo tiempo va envuelto en tinieblas. Sería una mezcla de estas dos realidades. Bueno, lo dejamos aquí porque es la hora.